Muy buenas, soy Marcos Vázquez y hoy te traigo una fascinante entrevista con Mariano Sigman, doctor en neurociencia por la Rockefeller University de Nueva York y referente mundial en la neurociencia de las decisiones y de la comunicación humana. Y de eso hablamos hoy precisamente, aprovechando el reciente lanzamiento de su nuevo libro, El poder de las palabras. Empezamos hablando de cómo tomamos decisiones los humanos, de qué parte de esas decisiones son inconscientes, qué papel juega la intuición y cuándo debemos fiarnos de esa intuición y cuándo no, y en definitiva, cómo tomar mejores decisiones. Y pasamos después a las palabras o a la conversación, tanto con nosotros mismos para mejorar ese autodiálogo que tenemos constantemente en nuestra cabeza, como también con los demás para llegar a acuerdos, para entendernos mejor y tener relaciones más productivas. Mariano es un gran pensador y también un gran comunicador, así que no te pierdas esta entrevista, que es un poco más larga de lo habitual, pero merece la pena cada minuto. Antes de dar paso a Mariano, un mensaje rápido de nuestros patrocinadores, Paleobull y WeBotanics. Paleobull fabrica barritas energéticas en base a comida real, pero tiene también productos en cápsulas como Napuka, que combina algunos de mis adaptógenos favoritos, como ashwagandha, rhodiola rosea y reishi, entre otros, o también Mito, con compuestos como acetil L-carnitina, coenzima Q10 y PQQ, que han demostrado mejorar la salud de nuestras mitocondrias. Y WeBotanics, por su parte, es especialista en aceites de CBD de calidad, pero tienen también cosméticos y complementos alimenticios en base a cáñamo, como su línea Calmia, donde destaca, por ejemplo, Calmia Noche con melatonina y otros compuestos que te ayudarán a dormir mejor. Para saber más, visita sus páginas paleobull.com y webotanics.com, deletreo WeBotanics, que es WeBotanix, y en ambos casos tendrás un descuento del 10% con el código FR10 en mayúscula y con número FR10. Y sin más, nos adentramos en la neurociencia de las decisiones y las conversaciones con Mariano Sigman. Bienvenido al podcast, Mariano, ¿cómo estás? Hola Marcos, muy bien, muy contento. Igualmente, contento de hablar contigo, te sigo hace tiempo y me gusta mucho tu enfoque, como te decía el otro día, ¿no? Que es riguroso, pero pragmático a la vez, muy basado en experimentos sociales que nos ayudan a entender mejor nuestro cerebro y, por tanto, a nosotros mismos, ¿no? ¿Siempre tuviste este enfoque práctico o fue cambiando con el tiempo? No sé si siempre tuve un enfoque práctico, creo que siempre tuve un enfoque que no sigue las divisiones tradicionales del conocimiento. Uh-huh. Que sabes que de muy pequeño te encasillan que si te gustan las ciencias o las humanidades o el deporte o el arte, y yo eso sí creo que de muy pequeño no entraba en ninguna de esas casillas, y creo que ya más grande, a medida que uno va buscando aquellas cosas que te gustan, me di cuenta que a mí siempre me gustan o me interesan o me interpelan como asuntos, diría, de la condición humana, pero que son más propios de las ciencias humanas, pero que a su vez me ha interesado abordarlos desde una perspectiva más de otras ciencias. Y esa combinación, esa mezcla de hacer ciencia, pero de las preguntas de siempre, las que han estado relegadas a más lejos de la ciencia, creo que ha sido un poco el lugar que he ido descubriendo en mi camino. Y creo que tiene mucho sentido, ¿no? Porque al final creo que al combinar múltiples áreas de conocimiento llegamos a conclusiones a las que no llegaríamos desde un punto de vista muy especializado y sobre todo cuando hablamos de algo tan complejo como el cerebro, cuando hay tantas cosas ahí dentro, más físicas, está la biología, por supuesto, pero está también el aspecto social, psicológico, etcétera, ¿no? Y personalmente algo que siempre me interesó mucho, y creo que este es un buen reflejo de una disciplina que al final bebe de muchas fuentes, de muchos ámbitos de conocimiento, es la forma en la que tomamos decisiones. Y es evidente que las decisiones tienen un gran impacto en nuestra vida y nos gusta pensar que tomamos decisiones racionales y conscientes, pero muchas veces no es así, ¿no? Y la pregunta, aunque sé que es difícil, pero sería ¿qué parte de nuestras decisiones crees que está determinada de manera inconsciente? Bueno, te diría que casi todas. O sea, si tuviese que estimarlo, te diría cerca de un 99% estaría. O sea, te diría que al revés, que son unas pequeñísimas y poquísimas decisiones las que decidimos de manera consciente. Lo que pasa es que para eso, efectivamente, las decisiones son lo que nos definen, ¿verdad? Pero eso vale a nivel de una persona, pero también a nivel de una sociedad, de una corporación, de un estado. Son las cosas que haces y las que no haces. En la vida tienes una enorme cantidad de opciones y uno va eligiendo entre esos caminos que bifurcan, y ese camino particular de lo que has hecho, lo que has elegido, a quién has abrazado, a quién no has abrazado, con quién has hablado,
el día que saliste corriendo, el día que te quedaste, a qué colegio fuiste, a qué colegio enviaste a tus hijos. Cada una de estas cosas definen como el árbol, la línea de vida particular de cada uno. Y la mayoría de estas bifurcaciones, a mí me gusta verlo así, ¿no? Como un árbol que va bifurcando, sí, y entre muchos caminos de líneas de vida posible vas eligiendo alguno. La mayoría de ellas uno no las ni siquiera sabe que está decidiendo. Digo, o sea, vas caminando por la calle y en algún momento cruzas, por ejemplo, y esa decisión no es que te has parado y has dicho, me conviene cruzar ahora, me conviene. A veces sí, si estás en una ciudad extraña y estás mirando el mapa y estás buscando, pero en general o vas en el coche y decides acelerar, o estás hablando con una persona y en algún momento de repente subes el tono de la conversación. Cada una de estas cosas que o vas caminando y de repente empiezas a caminar más rápido. Cada una de estas cosas que estoy contando que parecen nimias son decisiones, es decir, son opciones que tenemos que ir tomando entre distintas alternativas que tenemos, y cada una de estas opciones en realidad se deliberan. Lo que quiero decir es hay un proceso cerebral en el cual el cerebro está contemplando distintas opciones, está intentando calcular de estas opciones en algún marco cuál es la más conveniente o óptima, diríamos, respecto de algo que quiere optimizar. Puede ser el tiempo, puede ser la seguridad, puede ser una combinación de estas cosas, puede ser el placer que uno quiere obtener, puede ser la pereza, gastar menos energía. Es decir, no sabemos ni siquiera qué es lo que estamos optimizando ni cuál es el proceso mediante el cual lo hacemos, pero en general el cerebro está muy afinado para esto. Es decir, el cerebro es un órgano. Si queremos podemos pensarlo como una computadora, como una máquina, o como algo que resuelve algoritmos con una enorme precisión para resolver bastante bien, o sea, no perfecto, pero bastante bien, una enorme cantidad de opciones de manera extremadamente rápida y sin que ni siquiera nosotros nos enteremos. Pero de ahí se extrae un corolario o una conclusión que es casi más filosófica, ¿no? Y es que si, como comentas, el 99% de las decisiones que tomamos no son conscientes, es casi como decir que no hay libre albedrío y que casi todo está determinado por esa parte inconsciente, ¿no? Sí, el problema es aún peor. Pero mira, te daré un ejemplo de esto, que es un ejemplo famoso de la psicología, ¿verdad? Uno elige con quién se casa, pero no de quién se enamora. O sea, de quién te enamoras ocurre. De repente hay alguien que te gusta y no es que tú has elegido y has optado y has pensado quién quieres que te guste. Alguien te gusta, esa es una decisión. Quiere decir, quién te gusta es una decisión que, digamos, tomemos una metáfora, el cerebro toma por ti. Y tú tienes muy poca injerencia en esa decisión. Es una decisión con la cual luego uno vive. Luego tú puedes elegir qué haces respecto de eso. Y eso sí hay una decisión consciente donde aparece como una especie de libre albedrío. Digo, una especie de, porque ahora podemos ahondar en eso y ver que eso quizá también sea una ilusión. Pero hay un gran científico que se llama Benjamin Libet, que era una mezcla de psicólogo y neurocientífico hace muchas décadas, hizo un experimento muy brillante en el que tenía una persona que cuando quería apretaba un botón. Es interesante esto porque lo que él hizo fue redujo la libertad de expresión a la libertad de elección, a su mínima expresión. O sea, como lo único que puedes hacer es apretar un botón, pero lo haces cuando quieres. Y entonces esta persona como que lo que hacía es el momento que tomaba esta decisión y decía, mira, yo quiero hacerlo, se me antoja hacerlo ahora, pero, digamos, lo indicaba y luego apretaba el botón. Y lo que Libet descubrió es que mucho tiempo antes, en el experimento de él era más o menos 500 milisegundos antes, pero ahora esto se puede hacer 10 segundos antes, de que una persona diga, mira, yo quiero hacer esto, he tomado la decisión de que este es el camino que quiero elegir, una persona que está observando el cerebro de este tomador de decisiones ya sabe lo que la otra persona va a hacer. Y lo que esto quiere decir en realidad, y esto es lo que Libet resumió en muchísimos años de investigación, es que en realidad lo que él decía es la conciencia no tiene voto, pero tiene veto. Es decir, que de alguna manera las cosas que hacemos, de quién te enamoras, dónde vas, si sales a correr, son todas cosas que se resuelven en tu inconsciente. Hay una especie de batalla de pulsiones, de miedos, de deseos, de anhelos, en los cuales resuelve quiero apretar el botón, o quiero salir a correr, o quiero ir a comer. Y luego esa decisión aparece en la esfera del consciente, pero no estuvo tomada en el consciente. Fue una especie de decisión inconsciente que luego el consciente la visualiza por un momento antes de que se haga efectiva. Y justamente ese momento en el cual podemos vislumbrar de manera consciente las consecuencias de algo que vamos a hacer, es un momento en el cual aparece una segunda capa, que son las decisiones conscientes, en las cuales uno puede decir, bueno, esto no quiero hacerlo. Y ahí sí aparece algo que nosotros identificamos, bueno, como eso soy la persona que soy, la que decide hacer estas cosas y no hacer estas otras.
Sí, como que la consciencia es un espectador primero y luego tiene esa capacidad de voto, pero de alguna manera la consciencia solo puede ver o solo puede acceder a las alternativas que el inconsciente le presenta, ¿no? Con lo que nunca vamos a poder tomar una decisión de algo que esa parte más inconsciente no nos está mostrando en el menú de opciones, ¿no? Así es, y de hecho hay un montón luego están al revés, ¿no? Hay un montón de decisiones que tomamos de manera inconsciente y que luego el consciente, o sea, nosotros de manera consciente hacemos un relato de por qué hemos hecho esas cosas que en realidad no tenían tenían una explicación muy distinta. Un ejemplo, hay muchos ejemplos de estos, pero uno sencillo de entender es el siguiente. Hace ya algunos años hay mucha gente, nosotros entre ellos, que hacemos experimentos de ver cómo uno puede, dirigir de manera inconsciente el comportamiento de una persona. Son como estas viejas ideas de la propaganda subliminal, ¿sabes? Y cosas que además hoy son muy contemporáneas, porque es la idea de que de alguna manera nosotros terminamos siendo víctimas de algoritmos que logran afinar, digamos, nuestro pensamiento inconsciente y hacernos ir a lugares donde en realidad nosotros no necesariamente queremos ir. Hay, por supuesto, 1000 ejemplos de esto. Pero un ejemplo muy sencillo hace muchos años es, si tú le muestras a una persona un número, pero en una presentación tan breve que la persona no lo ve, entonces tú le dices, ¿qué has visto? Te dice, bueno, no he visto nada. Hay una pantalla negra que ha permanecido negra durante todo el tiempo. Pero si tú miras en el cerebro de esta persona, puedes ver que en realidad ese número ha sido procesado, o sea, que había información en la corteza visual que permite reconstruir la identidad de ese número. Y luego, si a esta persona además le preguntas, bueno, elige un número al azar, con una probabilidad bastante alta, otra vez no siempre, esto es importante, no es determinista, pero con una probabilidad bastante alta va a elegir el número que esta persona dice no haber visto. Pero luego, entonces ahí lo que ves es un ejemplo que es exactamente lo que tú decías, donde de alguna manera el inconsciente está operando por nosotros y cada tanto nos hace partícipes de eso y cada tanto no. Pero lo interesante es que cuando además nos hace partícipes diciendo el inconsciente eligió, bueno, elige un 7 porque es el número que yo te había mostrado de manera inconsciente, luego te pregunto, y te echo con ti este juego, digamos, y te pregunto, bueno, ¿por qué lo has elegido? Y tú dirás, bueno, no sé, porque el 7 es mi número favorito, o porque tengo 7 hermanos, o porque es lo que quiero decir es que empiezas a encontrar explicaciones para decisiones que has tomado, de las cuales, como no has visto la fábrica o el proceso de toma de decisiones, le das como una explicación plausible, pero que en realidad no tiene nada que ver con lo que ha acontecido. Claro, estás racionalizando una decisión que ha sido tomada por esa parte más inconsciente, ¿no? Y de hecho esto es lo que intenta hacer la publicidad, o sea, muestra ideas o mensajes seductores, como el anuncio de BMW de ¿te gusta conducir?, ¿no? Que te muestra el aire en el brazo, los paisajes bonitos, te imaginas conduciendo ese coche, pero cuando te preguntan por qué compraste el coche, crees que es por su seguridad, por su autonomía, o cosas que suenan racionales, pero que no fueron lo que realmente motivó la decisión, ¿no? Y hablando de experimentos, hicisteis un experimento muy interesante sobre cómo decidimos de quién nos fiamos en función de los rasgos faciales. ¿Nos puedes resumir ese experimento y las grandes conclusiones? Sí, este es un experimento que digamos, no es uno, sino que son muchos experimentos que fundamentalmente los ha hecho un psicólogo en Princeton que se llama Alexander Todorov. Y muchos de esos los ha hecho también el premio Nobel de Economía, o sea, un psicólogo experimental, pero que es premio Nobel, que es Kahneman, a quien muchísima gente conoce. Ellos lo que mostraron es que, básicamente, de manera extremadamente rápida, o sea, de hecho más rápido de lo que nos damos cuenta, en una pequeñísima fracción de segundo de la exposición de una cara, una persona ya saca un montón de conclusiones respecto a la persona que está observando. Todo tipo de conclusiones. Si te parece confiable o no, si te parece inteligente, si te parece divertida, si te irías de copas con esa persona o no, si te gustaría, le delegarías algo importante para ti, si la contratarías para trabajar. Y de hecho lo que hablábamos antes, luego estos experimentos se han seguido estudiando durante mucho tiempo, muchas veces en el laboratorio, pero muchas veces también en situaciones reales. Y una situación real donde la gente evalúa a gente es en contrataciones, en el campo de recursos humanos, en el cual hay entrevistas laborales. Y una cosa que se mostró en estas entrevistas es que los entrevistadores muchas veces, no siempre, pero muchísimas veces, casi al segundo ya tienen la decisión tomada de si lo van a contratar o no. Y luego, justamente es lo que hablábamos, siguen con la entrevista durante 30 minutos solo para encontrar razones que justifiquen la decisión que ya han tomado por un montón de consideraciones que ni siquiera saben cuáles son. Y este cúmulo de consideraciones es lo que nosotros genéricamente llamamos la intuición. Es decir, es cuando tú tienes algo que tienes una sensación,
incluso a veces corporal, o sea, el cuerpo de alguna manera te dice que hay algo que es conveniente, pero no puedes explicar por qué. Y esto, por supuesto, nos pasa a todos. Y esto, justamente como es tan difícil de explicar, a veces parece como si lindase un poco en el dominio de lo esotérico. Pero la ciencia nos ha mostrado que las intuiciones, de hecho, ni siquiera son muy distintas de las decisiones que nosotros llegamos consciente o racionalmente. Lo único es que funcionan exactamente, como decíamos antes, en un proceso de deliberación inconsciente. Entonces, como tú no tienes acceso, o como uno no tiene acceso al razonamiento interno que ha llevado a esas conclusiones, lo único que uno tiene es como el resultado. Y además, muchas veces, justamente el resultado, esto lo mostró un experimento precioso también Antonio Damasio, un neurocientífico portugués que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo, donde lo que él mostraba es que justamente el cerebro hace una especie de análisis estadístico, o sea, calcula un montón de información. De hecho, es muy parecido a lo que hoy conocemos como machine learning. Esta especie de bestias, cajas negras, que llegan a conclusiones sobre cuál es una jugada correcta en ajedrez o cuál es una movida correcta piloteando un avión, pero que no te saben explicar por qué. O sea, es como una especie de algoritmo vasto e infinito que calcula un montón de cosas y llega a esa conclusión. Así funciona el cerebro en la mayoría de las cosas que hace. Está haciendo cálculos extraordinarios, pero a los cuales no puede atribuirles significado, o no puede ponerlos en palabra, o no puede darnos cuenta de cuál es el proceso de deliberación. Y entonces, como esas cosas no pueden volcarse en palabras, se vuelcan a través del cuerpo. Y de hecho, hay muchos experimentos que muestran que si uno rompe ese canal de comunicación, o sea, lo que quiere decir es que cuando uno va a hacer algo y el corazón empieza a palpitar más, o empieza a segregar cortisol, o tienes, no sé, aumenta la presión arterial, estos indicadores son indicadores del cerebro de que ha calculado algo y que detecta peligro, o que detecta una situación de la cual uno debería alejarse. Y de hecho, este es el precursor de las emociones, o sea, son funciones corporales o funciones fisiológicas que establecen un sistema de comunicación entre el cerebro y la acción, no mediado por las palabras, sino mediado por sensaciones corporales que reflejan este tipo de cosas. Y esto es interesante porque esto justamente te da un acercamiento a las emociones que no es como lo hemos pensado siempre, que es como ortogonal o disjunto o distinto del espacio de la razón o del espacio de la palabra. Digamos, son dos canales distintos que el cerebro utiliza para comunicar al cuerpo y a digamos, las acciones que podemos hacer, lo que ha estudiado, lo que ha inferido sobre el mundo y sobre las acciones que resultan más deseables o más convenientes. Claro, el cuerpo participa también en esas decisiones o intuiciones, ¿no? Y la clave aquí, o la gran pregunta, es hasta qué punto debemos seguir esa intuición y cuándo esa intuición nos puede hacer tomar malas decisiones, ¿no? Por ejemplo, uno de esos estudios que comentabas, preguntaban a la gente a quién le dejaría una maleta con sus posesiones más valiosas si tenían que ir al baño o lo que sea, y tenían tres opciones, ¿no? Una persona con rasgos más agresivos, otra que parecía menos espabilada, digamos, y una tercera persona con rasgos intermedios o más neutros. Y la mayoría elegían esta tercera opción. Y la pregunta ¿es una buena decisión? ¿No? O sea, nuestra intuición nos dice que el primero tiene más riesgo de robarte la maleta, el segundo tiene más riesgo de que se la roben, pues nada, voy a por el más normal, el más neutro, entre comillas, ¿no? Pero claro, es una decisión basada únicamente en rasgos faciales. Y de nuevo, ¿podemos extraer información real de la cara de la gente? ¿Y debemos, por tanto, seguir esa intuición? Por un lado, algo me dice que sí, porque como dices, el cerebro toma decisiones como una caja negra, pero leer caras es un proceso o un algoritmo refinado a lo largo de cientos de miles de años, ¿no? Y quizá tenga algo de razón, pero por otra parte, quizá nos estamos equivocando al asumir rasgos de personalidad a partir de rasgos faciales. ¿Cómo lo ves? Sí, o sea, esta es como la pregunta del millón, ¿no? O sea, como que es la pregunta de cómo hacer para cuándo seguir tu corazón y cuándo no, digamos. Es la pregunta en la vida, de una corporación. Y está lleno de gurús que te profesan unos lo uno, los otros los otros. Y es que, por supuesto, la respuesta lamentablemente es depende. Que son las respuestas que uno no quiere escuchar, pero son las reales y creo que las que uno tiene que entender. Pero justamente es más interesante que depende, porque entendemos además depende de qué. O sea, no completamente preciso, pero tenemos una idea de que nos permite tener, por lo menos, orientarnos con una brújula aproximada sobre cuándo conviene seguir la intuición y cuándo no. Entonces, primero, el ejemplo que tú ponías, el de las caras. A primer orden,
justamente Kahneman y Todorov y toda esta gente mostraron que esta intuición es incorrecta. O sea, la correlación entre las aptitudes de una persona y lo que nosotros inferimos sobre las aptitudes de esa persona a partir de la cara que portan, en general es mala, es muy baja. No es completamente cero, o sea, porque efectivamente una cara agresiva suele ser de personas más fuertes. Y además puedes ver ejemplos, digamos, hay ejemplos evidentes. Si vas a jugar al básquetbol y tienes una persona, no sé, que mide 2,10 m, bueno, una buena heurística es que quizás ese sea mejor que una persona que mide 1,50 m. Puede ser que no, y que te equivoques, y que tengas justo, no sé, alguno de esos bases maravillosos que eran bajitos y que juegan extraordinarios. De hecho, el ejemplo que siempre se cita con esto es si tú vas a elegir, sabes, como cuando éramos pequeños, un equipo de fútbol y eres dos y elige uno y luego otro, y luego así vas eligiendo en base a la información que tienes, y de repente hay uno que camina todo cabizbajo, muy bajito, que parece despistado, que camina muy lento y que parece que no tiene ninguna aptitud para el deporte, y entonces lo eliges último y por supuesto te has perdido elegir a Messi. Entonces ahí tienes un ejemplo en el cual uno puede cometer, más allá de cuánto uno quiera o no a Messi, está claro que es un jugador extraordinario, está claro que es un jugador que si tú lo ves, o sea, tú ves a Cristiano, parece un deportista sublime y parece alguien que te das cuenta que es alguien que debe jugar muy bien y eso, pero si lo ves a Messi no, y luego resulta que es un jugador extraordinario. Entonces, este ejemplo de Messi vale en todos los dominios de la vida. Hay gente que parece que es despistada y que es tremendamente atenta, hay gente que parece agresiva y es cándida. Es decir, esa correlación resulta ser bastante baja. Luego, no es cero, y ese que no es cero tiene un montón de razones que son, por algún lugar, digamos, primero lo que tú decías, es decir, que estas inferencias vienen de un sistema afinado en la historia de la vida y que justamente ha intentado encontrar regularidades o relaciones o reglas entre, no sé, el ancho de la mandíbula y la probabilidad de que esa persona luego sea agresiva contigo o no, o entre la separación de los ojos o de las cejas o la curvatura de las cejas y que esa persona luego sea bondadosa como madre o como padre con sus crías. Pero estas correlaciones de vuelta son extremadamente bajas, son correlaciones que son muy bajas, y entonces lo más lúcido y lo más sensato justamente en este caso particular es intentar no hacerles caso. Lo cual justamente es muy difícil porque son estas intuiciones, y aquí viene el problema de intuición, no es solo que nos dan una idea y te dicen, mira, yo sé muy poco del problema porque esta gente no la conozco, pero como tienes que elegir algo, mejor elige esto, que es con la única información que tienes, esto es lo que me suena. La intuición no te dice eso, la intuición te da una sensación muy fuerte y una enorme convicción de que eso es lo que tienes que hacer. Y ese sentimiento, ese exceso de confianza en algo que en realidad es un estimativo muy crudo sobre algo, es una enorme disonancia, al punto tal de que hablábamos antes, Daniel Kahneman, el premio Nobel de Economía, decía que si él pudiese cambiar una única cosa en la condición humana, cambiaría exactamente esto. El exceso de confianza, la sensación de que sabemos muchísimo sobre problemas en los cuales en realidad sabemos casi nada, sabemos muy poco. Entonces, más allá de que tengas, de si tú decidas seguir tu intuición o no, una cosa es hacerlo a sabiendas de que casi que estás tirando un dado y es lo mejor que puedo hacer con los pocos datos que tengo, y otra es como suele hacerse con una convicción de que esta es la decisión correcta, porque eso justamente termina muchas veces en errores calamitosos, de que has contratado a una persona que luego era un desastre, de que una persona se ha casado con alguien que era el error más grande de tu vida, y en fin, todos conocemos decisiones que se han tomado con un enorme ímpetu y que luego resultan ser fracasos estrepitosos. Sí, creo que hay un primer gran mensaje ahí, que es duda de tu intuición, ¿no? Y recuerda que la intensidad de la emoción no dice nada sobre su veracidad, ¿no? Como primera recomendación. Y dicho esto, como yo lo veo, Mariano, es que si no tienes ninguna información adicional, creo que esa intuición, basándote, por ejemplo, en las caras, es mejor que hacerlo completamente al azar, ¿no? Como decías, la correlación es muy baja, pero no es cero. Y de hecho hay estudios usando inteligencia artificial que parece que pueden predecir ciertos aspectos de personalidad en función de los rasgos faciales, de manera no determinista, obviamente, pero mejor que el azar, ¿no? Por lo que es posible que los rasgos faciales nos den información útil
También me decías el otro día que hablamos de esto, que también es posible que sea profecía autocumplida o causalidad inversa, ¿no? En el sentido de que si alguien nace con rasgos faciales muy duros, pues la gente sea más arisca con esa persona y en consecuencia se vuelva más arisca, se vuelva más desconfiada, ¿no? Y se puede confundir la dirección de la causalidad o que la haya en ambos sentidos. Pero, y aquí viene el segundo gran mensaje, ¿no? Usando como ejemplo lo de las contrataciones que comentabas, es evidente que aquí tienes que intentar dejar tu intuición de lado y fiarte mucho más de las respuestas que te dan, de las referencias que tienen, de lo que han hecho previamente, etcétera, ¿no? Y esto te va a dar, obviamente, mucha más información que esa intuición de me encaja o no me encaja según cómo lo veo, ¿no? Y yo he hecho muchísimas entrevistas y tenía que luchar con eso, ¿no? Porque como dices, en poco tiempo te haces una impresión y después buscas confirmar esa primera impresión. Aunque también es verdad que en profesiones que son de cara al cliente, la misma primera impresión que te causan a ti por su fachada, se la van a causar a tus clientes y eso también pesa en la decisión, ¿no? Sí, esa es la misma profecía autocumplida que tú decías. Yo creo que has ordenado muy bien, digamos, un curso de acción razonable en esta maraña, en este barro, digamos. Lo primero es reconocer la ignorancia que tenemos sobre la mayoría de las cosas y entender que cuando uno tiene un montón de ignorancia, cuando digo la mayoría de las cosas, para poner ejemplos, cuando vas a votar a alguien no sabes exactamente qué es lo que va a hacer, cuando envías a tu niño a un colegio tienes una idea de cómo va a funcionar, pero es muy difícil imaginarte todo el futuro de cómo va a ser exactamente, cuando te vas de vacaciones a un sitio tienes una idea de lo que te vas a encontrar y de por qué te va a gustar, pero luego te llevas un montón de sorpresas, es decir, salvo que seas Doctor Strange, el personaje de Marvel que puede simular el futuro de cada decisión exactamente, la mayoría de nosotros tomamos decisiones en la oscuridad. Es decir, donde vemos un poco, ¿sabes? Ves con una pequeña mirilla el futuro y puedes ver como distintos agujeritos y ves un poquito de uno, un poquito de otro y tienes que decidir. Y como tú dices, una vez que uno reconoce eso, uno dice, bueno, esto es lo mejor que puedo hacer. Por supuesto, es como, imagínate, la vida es una partida de póker y en un momento estás jugando y la otra persona te sube la apuesta y tú tienes que decidir si te parece que es un bluff y que en realidad no tiene nada y que tienes que ver, o en el mus, digamos, la otra persona te envida y tú tienes que decidir. Y tienes que decidir con la información que tienes. ¿Cuál es la información que tienes? La historia que tú conoces de lo que esa persona ha hecho, si te parece que es mentiroso o no, si tú le ves que un poquito está temblando la mano. Es decir, y ahí tu cerebro está tratando de leer bestialmente información y justamente los buenos jugadores de póker o los buenos jugadores de mus son los que tienen, como entre comillas, este buen programa que les permite leer un montón de información que a veces no saben cuál es, pero que les permite decidir de manera más precisa que el resto de la gente cuándo la otra persona está mintiendo o cuánto no. Lo que quiero decir es que todo el tiempo estamos irradiando información sobre lo que somos en un montón de variables que ni siquiera nos imaginamos. Justamente, por ejemplo, mira, Netflix, hablando, todo esto linda con algo que creo muchos de los oyentes pueden estar como asociando, que es el famoso algoritmo, ¿no? O sea, como la idea de una compañía que a veces sabe más de ti que tú mismo. Y esto empieza en realidad con Netflix hace como una especie de descubrimiento en los mecanismos de asociación y de proponerte cosas a partir de la historia, porque antes, esto lo hemos olvidado, pero antes de Netflix los algoritmos funcionaban por recomendaciones. O sea, tú veías una película y tú decías, me ha gustado o no me ha gustado, o le pongo 5 estrellas o 10 estrellas, y en base a las estrellas te recomendaban cosas que se parecían a las que tú habías dicho me gustan mucho. Pero lo que ellos descubren es que en realidad no importa lo que dices, lo que importa es lo que haces. Y lo que encontró Netflix es que un montón de gente decía, a mí me encantan las películas de Godard, pero luego querían ver las películas de Owen Wilson o las de porque la gente quiere tener una imagen de sí misma que no es exactamente lo que uno hace. Entonces, ¿qué empiezan a hacer estos algoritmos? Empiezan a mirar microaspectos de tu conducta. Por ejemplo, cuando tú dices hay un experimento muy bueno que es poner la lupa en Instagram, ¿no? O sea, como de las cosas que Instagram cree que a ti te van a gustar. Y muchas veces uno se sorprende porque dices, estas cosas, ¿por qué serán las que a mí me gustan? Pero es como que suena como que han tocado con algo. ¿Y qué utilizan ellos? Utilizan cosas como que, por ejemplo, que tú vas moviendo imágenes, pero hay una en la que te queda 100 milisegundos más. Y tú no te has dado cuenta, pero ellos sí. Y entonces justamente lo que quiero decir es que hay un montón de información, de olores, por así decirlo. De hecho, no hemos hablado del olor, pero el olor es algo, hay experimentos preciosos donde uno puede inferir cosas de la otra persona a través de un lenguaje molecular, que es el lenguaje justamente del olfato, que es un lenguaje riquísimo en el resto de la especie animal, pero que nosotros hemos olvidado un poquito en nuestra cultura, pero que igual tiene
todo este residual. Entonces, efectivamente, como tú dices, hay información por ahí y cuando es lo único que tienes que seguir tu instinto o tu corazonada, porque es un intento racional o sensato que el cerebro está utilizando para sacar la mejor conclusión con la poca información que tiene. Y dicho esto, para terminar con una última idea que me parece que es muy interesante también, que tiene que ver con cómo asignamos el rol de la suerte. En recursos humanos también hay una frase, te la contaba el otro día que hablábamos, famosa, que dicen que suena muy paradójica cuando la escuchas, pero por eso yo quiero presentarla aquí, que es que uno tiene que contratar a la gente que tiene buena suerte. Y cuando tú dices esto suena como lo más esotérico y irracional, pero en realidad, cuando lo piensas, ¿qué quiere decir la gente que tiene buena suerte estadísticamente? O sea, que siempre es como el jugador de fútbol, te contaba, un jugador de fútbol que se llama Martín Palermo en Argentina, que parecía malísimo, pero que siempre estaba en el lugar que tenía que estar y parecía como que la pelota iba a él. Por supuesto, no era así, porque una vez puede tener suerte, 2 también, 10 también, pero no 10.000. Si 10.000 veces pasa esto es porque hay alguna habilidad que esta persona tiene que tú la intuyes justamente y tú la detectas estadísticamente, pero no la puedes explicar. Y estas cosas que son virtudes que no podemos explicar es lo que genéricamente llamamos como suerte y terminan siendo justamente virtudes muy importantes. Sin duda, y evidentemente el azar existe y juega un papel importante, pero con frecuencia parte de eso que llamamos suerte es una habilidad que no sabemos explicar y que la propia persona no es consciente, ¿no? Pero es un buen ejemplo. Y personalmente tengo esta lucha interna, ¿no? En el sentido de que tengo claro que los prejuicios son peligrosos, pero por otra parte creo que están ahí por algo, porque funcionan mejor que el azar. Por ejemplo, intentando explicarlo de una manera que nadie se ofenda, si estamos perdidos en una ciudad, seguramente preguntemos a un adulto cómo llegar a nuestro destino y no a un niño de 5 años, porque asumimos que el adulto va a tener mejor información. Y esto es un prejuicio, ¿no? Pero que no es necesariamente malo, porque, de nuevo, funciona mejor que el azar la mayoría de veces, ¿no? Pero también es verdad que estos prejuicios nos llevan con frecuencia a tomar malas decisiones, y es un poco lo que quería explicar antes, ¿no? En resumen, no se trata de ignorar los prejuicios, porque a veces es mejor que tomar decisiones al azar, pero entendiendo que muchas veces están equivocados y debemos intentar buscar información más fiable antes de tomar una decisión, ¿no? Sí, o sea, y aquí viene lo otro que tú anclabas en lo que decías hace un ratito, que es justamente, o sea, nos hemos puesto, creo, bastante de acuerdo en que la intuición, o sea, los prejuicios y la intuición están muy relacionados. Esto es, digamos, no un prejuicio sobre la gente, un prejuicio sobre las cosas, o sea, sobre pensar que mañana va a llover, que es una intuición, o pensar que un equipo le va a ganar a otro, es un prejuicio. Es decir, es pensar que las cosas van a suceder de una manera antes de que hayan sucedido, que es casi etimológicamente lo que significa un prejuicio. Pero justamente este vínculo también hace muy importante entender su límite. Porque en muchas cosas de la vida no estamos en esta situación en la cual esta es toda la información que tienes, sino que tienes una situación en la cual justamente puedes ir mucho más allá de eso, pero muchas veces nuestro cerebro o nuestra manera de funcionar hace que nos cueste justamente derribar una intuición que tenemos muy arraigada. Y hay veces que hay que hacerlo porque las intuiciones, como dijimos hasta ahora, son más o menos acertadas, pero a veces cometen errores garrafales. Entonces, un ejemplo muy claro es es cuando tú juzgas a una persona y tú dices, bueno, esta persona no es competente, pero luego la ves y resuelve problemas de una manera extraordinaria y es, el mejor empleado que has tenido en tu vida o la persona con la cual mejor has colaborado. Hay un momento en el cual tienes que erradicar o dar por mala esa intuición que habías construido. Y resulta que nosotros, los seres humanos en general, somos muy malos para hacer eso. Y ahí viene el lado que tenemos más reconocido de los prejuicios como barreras que son muy difíciles de superar y que instalan a la gente en lugares en los cuales es difícil que puedan salir de ellos porque todo el mundo piensa que tienen que hacer algo o que tienen que ser de una manera o que no pueden ser de otra. Y sobre todo lo que a mí últimamente me interesa más es justamente los prejuicios que tenemos sobre nosotros mismos, que también salen de intuiciones. O sea, cada persona, yo te decía antes, somos un poco lo que decidimos, y somos lo que decidimos porque las decisiones son las cosas que hacemos, pero también las creencias que tenemos. O sea, cuando tú crees algo, por ejemplo, yo soy capaz de hacer esto o yo soy incapaz de hacer esto, eso también es una decisión. Has tomado la decisión de que tú puedes hacer algo o de que tú no puedes hacer algo. Y esas decisiones, como todas las demás, se fabrican, por así decirlo, o se construyen muy rápido y de manera muy precipitada y de manera poco fundamentada, pero sin que tengamos esta idea de que justamente de que son decisiones, son primeras impresiones nada más.
Entonces, cada persona tiene las suyas. Está el que piensa que no sirve para el deporte, está el que piensa que no sirve para la música, está el que piensa que no será capaz de hacer algo. Y esto funciona en cada uno de nosotros, pero también funciona en la esfera de las grandes gestas humanas. El que pensaba que era imposible llegar a la luna, el que pensaba que era imposible correr una milla en menos, no me acuerdo, eran 4 minutos o 2 minutos. 4 minutos, sí, Roger Bannister. Justamente, cada una de estas son intuiciones y que es necesario que, vamos a decirlo, que algún valiente o alguna valiente, digamos, en la esfera individual, en la esfera pública, diga: un segundo, dudemos de estas cosas, porque ¿quién nos ha dicho que es así y que no puede ser de otra forma? Entonces ahí aparece, creo que algo que, vuelvo a esta idea de Kahneman, que si tenía su varita mágica, nos hubiese regalado el elogio a la duda, esta virtud fundamental y que hoy creo que tenemos muy olvidada como un valor y no un defecto, que es el dudar de algunas de las convicciones que tenemos. El decir, cuando te has dicho toda la vida, yo no sirvo para esto, preguntarte, ¿y qué tal si en realidad sí? Y cuando has dicho, es imposible correr la maratón en menos de 2 horas, ¿qué tal si hay algún loco que se pregunte y dice, ¿y qué tal si en realidad sí? Entonces, creo que ahí llegamos a un punto de transición justamente muy importante, que es que a veces no te queda otra que actuar con la información que tienes, porque es una decisión que la tienes que tomar. Y de hecho, así digamos, han evolucionado las intuiciones, porque si tú eres una cierva en el bosque y de repente ves que se mueven unas hojas, tienes que decidir si corres o no corres. Y si te equivocas, se acabó el juego. O sea, entonces no es una decisión en la cual puedas reflexionarlo, pero en cambio, decidir cómo corres una carrera, decidir cómo vives tu vida, decidir lo que haces o no lo haces, son decisiones que son muy distintas porque las vivimos durante toda la vida, pero que sin embargo las operamos como si fuesen decisiones que las tuviésemos que tomar irremediablemente en un segundo y decidirlas de una vez y para siempre. Claro, y ahí entran en juego el sistema 1 y el sistema 2 de los que habla Kahneman, ¿no? Que siendo pesimistas, él mismo, la persona que quizás más ha estudiado estos sesgos, dice que no los puede cambiar en sí mismo, ¿no? Pero bueno, yo sí creo que esas narrativas sobre nosotros mismos que comentas se pueden cambiar y se pueden cambiar con palabras, ¿no? Y estoy conectando ya con el tema central de tu nuevo libro, titulado El poder de las palabras. Así que explícanos por qué esta temática para el nuevo libro y por qué son poderosas las palabras. Bueno, las palabras son poderosas porque justamente establecen narrativas o establecen teorías que de alguna manera nosotros tomamos como versiones indescriptibles de cómo, o incambiables o inquebrantables sobre cómo son las cosas. Y muchas veces las palabras tienen justamente la fuerza de cambiar aquello que describen. O sea, si tú dices, no sé, por ejemplo, la teoría de Newton, que dice las cosas, la gravedad funciona de tal manera. Esa teoría no cambia cómo funcionan los planetas y cómo funcionan las estrellas. Pero si tú haces una teoría económica sobre la inflación o teorías sociales de un lado o del otro, o sea, sobre la libertad o sobre la supremacía racial, estas teorías justamente crean la creencia que están intentando describir. Esto en el ámbito social, pero en el ámbito personal, que es más fácil reconocible, es lo que hablábamos recién. O sea, una persona se atribuye a sí misma estigmas que ni siquiera reconoce como tales. O sea, todos nosotros nos acordamos de un profesor que nos dijo, tú eres muy malo para esto, o tú no sirves para esto. Y eso, por supuesto, es un estigma, pero es un estigma que muchas veces genera una respuesta de confrontación, porque si alguien te ha dicho, tú no puedes hacer esto, te da ganas de mostrarle que eso es posible. Pero sin embargo, cuando uno mismo se profesa, yo no, ahora te doy ejemplos si quieres concretos de estos reales y de por qué me metió en esto. Digamos, por ejemplo, en mi caso, yo era muy malo para la música, era un hecho, o sea, yo no, pero no malo, un poco malo, era horriblemente malo. No podía cantar, no puedo, o sea, no afino, no escucho bien, canto fuera de tempo. Si escucho una canción, no sé separar el bajo de la guitarra, de la voz, o sea, me suena todo como es como si la música para mí fuese holandés, o sea, un idioma donde no es que solo no conozco las palabras, sino que ni siquiera sé dónde empiezan ni dónde terminan, donde todo se mezcla. Y justamente este lugar de yo no sirvo para la música es un lugar donde yo tenía el peor de los estigmas, porque no es que me lo decía el resto de la gente, me lo decía yo mismo. Y cuando me lo digo yo mismo, me parece que justamente es una descripción de la realidad, no es una conjetura de alguien, no es como alguien que me está diciendo, mira, yo creo que tú no sirves. Yo pienso que es como, así como el sol sale todos los días y como, no sé, la luna gira alrededor de la Tierra y como, no sé, una cantidad de cosas, como uno puede hablar por teléfono de un lugar al otro y cómo funcionan los satélites, también hay una verdad de la naturaleza
que es que yo no funciono para la música. Y en medio de todas estas aventuras mías, que son una mezcla de experimentos, pero también como proyectos de vida y como llevar, digamos, un poco estas preguntas de los límites de hasta dónde uno puede llegar y dónde no puede llegar, un poco haciendo teoría, pero un poco también llevándolo a mi vida propia, yo en un momento decidí embarcarme en este proyecto de ¿y qué tal si en realidad esto que me he dicho durante 45 años no es cierto? Y tenía a mi favor el que yo conocía la teoría. Y la teoría del aprendizaje muestra holgadamente que justamente que cualquier persona puede aprender cualquier cosa en cualquier momento de la vida. Esto, digamos, lo quiero matizar porque esto no quiere decir que cualquier persona puede correr como Kipchoge o que puede correr los 100 metros en menos de 10 segundos. Esto muy poca gente lo puede hacer. Pero cualquier persona puede mejorar. Y además de eso, estoy hablando un poco, pero esas mejoras son las más sustanciales. Porque en las cosas más importantes de la vida nadie quiere ser campeón olímpico. O sea, cuando tú dices quiero subir una montaña, no te importa si la subes como Kilian en 200, o sea, en 2 horas subes y la bajas a lo loco. Lo que quieres es llegar arriba y tener la sensación de que has llegado. Cuando tú dices quiero hacer música, no te importa hacer una canción increíble, te importa hacer una canción, poder cantarla, poder cantársela a tu hijo, poder cantársela a alguien que quieres. En el deporte también, que es lo más fácil, cuando tú dices quiero correr una maratón, la primera persona cuando corre su primer maratón, no le importa si la hace en 4 horas o en 3 o en 2:30 o en... Eso viene después y justamente es algo mucho menos gratificante. Lo primero que quieres es llegar a la meta. Y cuando llegas a la meta tienes la emoción más grande de tu vida porque has llegado a un lugar que justamente durante mucho tiempo te pareció imposible. Entonces, esta idea de que podemos cambiar y de que muchas veces no cambiamos justamente, primero porque pensamos que no podemos cambiar y segundo porque a veces nos ponemos expectativas tan altas que son imposibles y entonces uno no puede hacerlo. En el momento que sales de esa concepción y que dices, bueno, y habilitas esa puerta, empieza un nuevo proceso en el cual con trabajo, con dedicación y con motivación puedes llegar a lugares que parecían completamente impensables. Entonces, para mí este ha sido, y esto es un poco, justamente, todo esto es una respuesta a una pregunta tuya que empezaba diciendo, Kahneman muestra que hay cosas que son muy difíciles de cambiar, y Kahneman y yo nos separamos. No, porque Kahneman decía como son imposibles de cambiar. Y entre imposible y muy difícil hay un abismo muy grande. Sí, hay un resquicio ahí para el optimismo. De hecho, Carol Dweck habla de esta idea de mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, ¿no? Que va en la línea de lo que comentas. Y al adoptar una mentalidad de crecimiento, al creer que podemos mejorar, lo vamos al menos a intentar. Si pensamos que no, pues se convierte en esa profecía autocumplida, porque ni siquiera lo voy a intentar, ¿no? No solo eso, pasan cosas peores, porque esto está muy estudiado en el ámbito escolar, justamente. Carol ha hecho estos experimentos. Ella muestra el experimento típico, la situación típica, le das a un conjunto de niños en una clase problemas que son más difíciles de los que pueden resolver, ¿no? O sea, es como que le pides a una persona que corre 10 kilómetros que corra 20. Esto en el dominio de la escolaridad. Y entonces, básicamente, como que en un continuo, pero los niños y niñas se dividen como en 2 categorías. De un lado, algunas que dicen, mira, esto es más difícil, no lo puedo hacer, pero seguro que hay herramientas y cosas y ideas y trabajos que si los encuentro lo podré resolver. Es decir, no lo puedo hacer hoy, pero si trabajo lo podré resolver dentro de un tiempo. Y luego hay otro conjunto de niños y niñas que son los que se llaman que tienen una mentalidad rígida, que dicen, no, esto es imposible. Justamente, y el error es pensar, si no lo puedo hacer hoy, ergo no se puede hacer. Esta inferencia, que también es una intuición, forma parte de una conclusión rápida de confundir el no lo puedo hacer hoy con el no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Como tú dices, perfectamente, primero la profecía autocumplida, que es que no lo intentan. Pero más después de eso, justamente, como uno tiene que encontrar consistencia en la vida, empiezan a pasar cosas. Estos niños empiezan a enfadarse, empiezan a atribuirse cosas. Yo soy incapaz. Empiezan a querer copiarse o a querer hablar mal de los otros, o hablar mal de sí mismos. Y entonces justamente empieza una cascada de un proceso inflacionario en el cual bifurcan estas trayectorias educativas o trayectorias de vida. Hablábamos antes justamente de esta línea de vida de decisiones y nos preguntábamos qué hace que uno elija algunos caminos u otros y que siga caminos que terminan siendo como mejores para uno o caminos más adversos. Y esta predisposición, el ímpetu de saber que las cosas cambian y que uno puede no resolver algo hoy, pero que con esmero y con esfuerzo lo puede resolver en un tiempo,
es uno de los factores que son más decisivos en este caso en las trayectorias educativas. O sea, lo que Carol Dweck mostraba es que lo que hace, si tú tienes niños muy pequeños y luego quieres predecir cómo les va a ir a lo largo de su trayectoria escolar, esta capacidad de no frustrarse cuando algo es un poco más difícil de lo que uno puede resolver es como uno de los interruptores más decisivos de una buena trayectoria. Y la buena noticia es que si bien hay predisposiciones para esto, o sea, como que cada uno viene un poco de fábrica con una configuración genética que lo hace tener una mentalidad más abierta, una mentalidad más rígida, esto se puede cambiar y no es tan difícil de cambiar. Y justamente es muy potente porque es un pequeño cambio que requiere un tiempo y que requiere un poco de esfuerzo, pero que río abajo de eso hay un montón de consecuencias en muchos dominios de la vida en las cuales vale la pena haber invertido el tiempo y el esfuerzo en haber cambiado este pequeño interruptor de la personalidad. Sí, de hecho, Carol, una de las recomendaciones que hace a los padres en base a sus estudios, y de nuevo lo hace a través de las palabras, es tener cuidado con las cosas que elogiamos o no, el feedback que les damos. Por ejemplo, cuando se elogia a un niño, muy bien, lo hiciste muy bien porque eres muy inteligente, ¿qué ocurre cuando ese niño después intenta hacer algo y no lo hace tan bien? ¿Cuál es la conclusión que saca? Entonces es que soy tonto, ¿no? Sin embargo, si se elogia el esfuerzo, vale, lo hiciste muy bien porque te esforzaste mucho. Si después ese niño, al abordar otro problema, pues no lo logra de entrada, ¿qué va a concluir? Vale, no lo logré porque no me esforcé suficiente y de alguna manera estamos potenciando esa mentalidad de crecimiento, ¿no? Sí, bueno, exacto. Aquí hay algo que además nos cuesta mucho a todos como adultos, que es separar cuándo hemos hecho bien las cosas de las conclusiones o del resultado. Esto también es muy típico en el deporte. Tú puedes haber tomado la decisión correcta y perdiste porque las cosas no funcionaron, o puedes haber tomado la decisión incorrecta y ganaste. Y entonces el poder mantener la tesitura de saber he hecho lo que tenía que hacer y no me fue bien, pero no importa, el modelo es el correcto, que es la perseverancia, pero el lado, digamos, como las cosas en su justa dosis, porque el lado B de esto es la tosudez, que es la persona que insiste en algo y que ha tenido suerte en algo y que justamente se cree entonces que ese modelo es el que funciona y luego ya deja de ver la realidad. Entonces esto otra vez es como, es esta fineza o esta sensibilidad, hablamos antes de cuándo creer la intuición y cuándo no. Aquí también hay algo que es muy difícil, que es cuándo creer en el modelo que uno tiene para resolver las cosas y cuándo hay que darse cuenta de el modelo no funciona, hay que cambiarlo. Hay algunos oficios, los entrenadores de fútbol y los economistas, son dos claras visiones donde la gente o los personajes o los profesionales de estas disciplinas están tan agarrados a su modelo, en la mayoría de los casos, que justamente lo que adolecen es de poca flexibilidad y de no poder reconocer a tiempo esto me funciona en un contexto, en una situación, pero las cosas han cambiado y tengo que a lo mejor poder cambiar mi teoría. Esto es un ejemplo en el cual se peca por exceso de confianza en un modelo. Hay otros ejemplos donde mucha gente es al revés, donde mucha gente a la primera de cambio en la cual algo no le sale, abandona algo, aun si estaba en el camino correcto, y lo único que tiene que tener es paciencia en esto. Otra vez es un lugar de una sensibilidad muy difícil de tener justo el equilibrio y el punto justo. Es complicado, ¿no? Pero un poco la recomendación es juzgar las decisiones por la calidad de esas decisiones y no por los resultados, porque al final hay muchas cosas que no dependen de ti. El azar, como decíamos, juega un papel muy importante, pero no es fácil, ¿no? Decir qué parte es del azar y qué parte es de que la decisión o mi modelo no es el adecuado y tengo que actualizarlo. Siguiendo un poco con la temática, dices también en el libro que las palabras son la materia prima de las conversaciones, ¿no? Del lenguaje, que es quizá lo que más nos diferencia del resto de animales, esta capacidad de, punto uno, tener ideas abstractas y colocarlas a través del lenguaje en la mente de los demás, ¿no? Creo que es una habilidad fundamental. Y la pregunta aquí sería, ¿cuál dirías que es el vínculo entre el lenguaje y la cognición o el pensamiento? O dicho de otra manera, ¿podemos tener ideas sin lenguaje o son condición sine qua non? Bueno, esta es una pregunta ancestral de la filosofía de la mente en la cual va a seguir habiendo, o sea, no hay una respuesta por sí o por no, pero eso no quiere decir que no sea justamente un lugar muy interesante de indagar, porque en el camino de intentar responder esta pregunta uno descubre cosas muy interesantes. Entonces, una primera idea es, tú has dicho justamente, lo has puesto muy bien porque has puesto las palabras, tienen dos roles. Una es su rol más intuitivo, que es un vehículo comunicacional. O sea, yo tengo una idea, es un poco lo que estamos haciendo aquí. O sea, estamos pensando cosas y a través de las palabras
cada uno le pasa ideas al otro, ¿no? O sea, tú me propones una idea, yo la escucho, te propongo otra idea. Pero luego hay otra rol de las palabras, que es que no solo comunican las ideas, sino que dan forma a las ideas, ¿no? Porque son como un poco los ejes cardinales en los cuales nosotros representamos el pensamiento. Y de esto hay muchos ejemplos. Para mí uno de los más bonitos, que lo cuento en el libro, porque me parece muy cándido además, y me parece justamente tan esencial que me parece que revela bien el fenómeno, es cómo pensamos el tiempo, ¿no? El tiempo es una entidad abstracta, justamente difícil de pensar, pero sin embargo creo que todos tenemos una buena idea de cómo funciona, ¿no? Pero justamente el pasado, el futuro, son cosas muy abstractas y entonces inevitablemente hacemos lo que se hace todo el tiempo en la cognición, que es hacer usos metafóricos para poder representar el tiempo en espacios que nos resultan más conocidos. Entonces, por ejemplo, un espacio que nos resulta más conocido justamente es el espacio físico, porque lo vemos, lo que está delante, lo que está atrás, lo que está a la izquierda, lo que está arriba, lo que está abajo. Entonces, todas las culturas y todas las personas, indefectiblemente, lo que hacen es, para entender algo, para formar ideas sobre cosas que son difíciles de pensar, las embebes o las proyectas o las metaforizas utilizando algo que conoces, que es el espacio. Y en este caso particular, además, hay una especie de correspondencia bastante universal, que es que casi todos nosotros pensamos, de hecho es un experimento hecho 1000 veces, si tú le preguntas a una persona, bueno, ¿el futuro está adelante o atrás? Casi todo el mundo te dice el futuro está adelante y el pasado está atrás. Y de hecho hay un montón de usos lingüísticos de estos, ¿no? Como ya nos acercamos a Nochevieja. ¿Qué si nos acercamos a Nochevieja? ¿Dónde está Nochevieja? ¿Está al este, al oeste? O sea, está en el tiempo, pero estamos utilizando esta idea de que, una idea mental de que nosotros, que se utiliza a través de las palabras, a través del lenguaje, justamente para entender algo que es difícil de entender, que es que nosotros estamos caminando hacia adelante al flujo del tiempo, acercándonos a algo que está en el futuro. O puedes decir, por ejemplo, ya se nos viene Navidad, donde eso es una representación mental distinta en la cual tú estás quieto y el futuro se viene con una especie de flujo que viene desde adelante hacia ti, donde el futuro se te está viniendo. Pero en cualquier caso, ya sea que tú caminas hacia lo que el futuro viene hacia adelante, uno piensa que el futuro es progreso y que el progreso es lo que está adelante y el pasado es lo que está atrás, y eso parece como bastante inequívoco. Y sin embargo hay una tribu, no es la palabra correcta, perdón, una cultura muy extendida en la región andina, digamos, en Bolivia, en Chile, en el norte de Argentina, que son los aymaras. Y los aymaras tienen un uso lingüístico distinto, donde tiene una palabra que es naira y otra que es quipa, que significan, o sea, una significa adelante y significa pasado, y otra significa atrás y significa futuro. Entonces, ellos han hecho el uso metafórico a través del lenguaje de que donde cuando piensan y organizan conceptualmente cómo se organiza el tiempo, las palabras lo proyectan de otra manera. Y cuando hablas con una aymara y le preguntas cómo piensa el tiempo, es muy interesante porque lo que te dice es que el pasado es lo único que conocemos. Y lo que conocemos, de alguna manera, es lo que está en vista, lo que hemos visto. Entonces, el pasado es lo que está adelante y además el pasado lejano está muy adelante. Son las cosas que vemos, pero casi en tinieblas, que ya casi las hemos perdido un poco. Y lo que está justo delante nuestro es lo que ha pasado ayer, lo que ha pasado hace 10 minutos, lo que acaba de suceder, que es lo que vemos grande, clara, nítidamente. Y en cambio, el futuro es lo incierto, es lo que está atrás, es lo que los ojos no ven. Y entonces, de hecho, en la metáfora aymara, una persona camina hacia atrás. Y a medida que vas caminando hacia atrás, lo que era futuro, que estaba atrás y que no veías, empieza a ser visible a los ojos. Entonces, lo que quiero mostrarte con esto es primero, la capacidad que tienen las palabras de, sin avisarnos, porque es como que estas son justamente estos lugares en los cuales nadie ha tomado la decisión de si el futuro está delante o está atrás. Es como algo que simplemente vive enfrascado en el uso de las palabras que tenemos. Pero justamente tenemos esa libertad. Es un ejemplo donde lo que quería contarte es que tenemos mucha más libertad de pensamiento de la que pensamos, que involucra muchas veces justamente reconfigurar el uso de las palabras que hacemos y de las descripciones que hacemos sobre las cosas, aún en cosas tan profundas y tan arraigadas y que parecen tan indefectibles como la representación del tiempo. Sí, en resumen, que las palabras que usamos tienen un impacto importante en cómo pensamos. Es una relación bidireccional, diría yo, ¿no? Y cuando hablamos también de usar esas palabras para conversar, solemos pensar en hablar con los demás, pero como decíamos antes, hablamos mucho más con nosotros mismos
que con otros, ¿no? De hecho, podríamos decir que estamos casi siempre dialogando nosotros mismos sin darnos cuenta. Y quería empezar por ahí. ¿Cómo suele ser este autodiálogo? Hablas también, lo comentabas antes y lo repites mucho en el libro, esta idea del relato de uno mismo y también de la capacidad de resignificar, ¿no? ¿Cómo ves esto? ¿Cómo podemos mejorar ese autodiálogo, esa autoconversación constante que tenemos con nosotros mismos todo el rato? Bueno, hay muchas preguntas ahí juntas, ¿no? Sí. La primera es, efectivamente, como tú dices, uno está todo el tiempo conversando con uno mismo. O sea, de hecho, yo siempre pienso, yo tengo 2 hijos, y como cualquier padre, digamos, un deseo muy vigoroso mío es que sean buenos compañeros entre ellos, ¿no? Que sean buenos hermanos. Es como algo que creo que forma parte de uno de los anhelos más grandes de la maternidad y la paternidad. Y en parte ese discurso que uno intenta y uno va viendo cómo van forjando una relación, donde se van encontrando, está esta idea que a mí siempre me ha resultado muy entrañable desde mi propia perspectiva, porque a mí me ha tocado moverme mucho, moverme de países y de lugares y de circunstancias. Y entonces mis hermanos han sido como los únicos con los que comparto eso, ¿no? Con los que nos hemos movido al mismo tiempo y con los que tuvimos el mismo perro y se murió al mismo tiempo y que hemos como que tenemos una cantidad, en esto que hablábamos antes de las líneas de vida, es como que están muy solapadas las nuestras, ¿no? Porque entonces yo eso trato de explicarles a mis hijos diciendo, vais a andar de la mano muchos años de la vida, más vale que lo hagáis de buena manera porque seréis compañeros siempre, digamos, es como que os tocarán, digamos, cosas que os van a mover, digamos, las grandes felicidades y las grandes tristezas las vais a compartir. Y la razón por la cual te traigo esto es porque hay un caso todavía más cercano que es con uno mismo, digamos. Uno, yo sé que es difícil verlo así, pero uno es compañero de sí mismo. O sea, vamos con nuestra carcasa y con nuestro motor y con nuestro cuerpo y con nuestra mente y con nuestras ideas. Nos acompaña a todos los lugares donde hemos estado, los más brillantes y los más oscuros. Entonces, de la misma manera también vale esta idea de ser un buen compañero de uno mismo, ¿no? O sea, de quererse, de hablarse, de tratarse bien. Y sin embargo, justamente, esto es algo que no sucede mucho. Y esto no es otra vez, que aquí algo que hemos hecho mucho, el separar un poco las intuiciones o las conjeturas o las impresiones de datos científicos, ¿no? O sea, de cosas que están mostradas muy contundentemente. Y hay muchas demostraciones, una muy bonita la hizo un psicólogo llamado Dan Gilbert, de que justamente las conversaciones que uno tiene consigo mismo suelen ser bastante tóxicas. Y lo que hizo Gilbert fue, al principio, cuando salían los teléfonos y las aplicaciones móviles y eso, hizo un experimento en el cual le dio a mucha gente les puso una aplicación que cada tanto te aparecía un pop-out que te preguntaba cómo te sientes. Y tú eras como una especie de diario de fotografía en alta resolución de tu estado anímico, ¿sabes? En vez de, como tenemos un pulsómetro, que luego tú puedes volver y dices, bueno, he tenido el pulso mientras dormía, mientras caminaba, y puedes reconstruir un poco tu día viendo el pulso. Esto era lo mismo, pero un felizómetro, digamos, ¿no? O sea, como que ibas, que no existe la palabra, pero bueno, la podemos inventar justamente. Y luego, al mismo tiempo, podías ver, digamos, según qué es lo que estabas haciendo, así como puedes ver, bueno, cuándo me subió el pulso. Me subió cuando caminaba, cuando corría, pero también cuando discutí, me bajó cuando estaba sentado. Bueno, ¿qué me sube y qué me baja la felicidad? Puedes hacerte esta misma pregunta en el experimento este. Y una de las cosas, habían cosas muy obvias, digamos, muchos lugares muy comunes, pero una de las más sorprendentes es que la gente se sentía en promedio otra vez, pero muy significativamente más infeliz en el momento en que estaba teniendo lo que se llaman estas rumiaciones, conversaciones con uno mismo. Y lo que esto indica, demuestra algo que es, digamos, numéricamente que se sabía hace mucho tiempo, que es que la conversación que solemos tener con nosotros mismos no es una conversación del estilo de mira qué bonito lo que estás viendo, qué bonito estar vivo, qué bonita esa puesta de sol, qué bonita esta luz, cuídate, suerte en esta carrera que vas a hacer, no pasa nada, has dejado todo lo que tenías. Suele ser un poco el contrario eso, suele ser un poco cómo pude hacer esta tontería, cómo fue que me tropecé, por qué no apreté en este momento, por qué el tiro libre de Messi se fue por 1 milímetro. Es decir, no recuerdas las cosas buenas, sino que uno recuerda obsesivamente las cosas en las cuales queremos castigarnos un poco. Y este es un hábito. Y es un hábito que, como todos los que hablábamos antes, tiene una razón de ser. La razón de ser es justamente que uno quiere mejorarse. Y para mejorarse, uno intuye que lo que uno tiene que hacer es trabajarse en los lugares más duros, digamos, y mejorarse y revisar las cosas que uno ha hecho mal. Pero justamente es como los que hablábamos, uno de esos hábitos que degenera o que un poco pierde su razón de ser, y que algo que empieza con un ánimo pedagógico
termina siendo algo que no nos favorece y nos hace tener una vida mucho peor. Entonces es un hábito que muchas veces, si uno lo reflexiona, se da cuenta que vale la pena cambiarlo y que se puede cambiar. Y la pregunta clave aquí es cómo crear ese cambio, ¿no? Y qué papel juegan estrategias como la de resignificar, que comentas en el libro y que creo que pueden ayudar. Resignificación es una idea muy particular. Empecemos por esa, venga. Pero luego hay otra idea. La resignificación tiene que ver justamente con... Hace un rato estábamos hablando de las emociones y decíamos justamente las emociones aparecen para un poco como sistemas de alarma, ¿no? O sea, tienen una razón de ser. Cuando aparece el miedo, es algo, a veces aparece, es obvio porque hay un precipicio, pero a veces no sabes, aparece el miedo y no sabes bien qué es lo que está pasando. Y es tu cuerpo de manera amistosa avisándote que algo está por pasar. Y eso es cierto en general. O sea, algo está por pasar. Por ejemplo, uno puede sentir miedo frente a cosas muy peligrosas, como por ejemplo, no sé, una enfermedad muy significativa, o uno puede sentir miedo frente a cosas que no son tan peligrosas, pero que por algún motivo toman una magnitud muy grande en nuestras vidas. Por ejemplo, mucha gente siente miedo cuando tiene que dar una charla pública, que es algo que no pasa nada. O sea, en el peor de los casos te irá mal y el mundo seguirá girando, pero justamente el miedo a veces, y eso lo decías tú muy bien, o sea, puede tomar mucha intensidad. Y esa intensidad no es una buena medida de la gravedad de lo que está ocurriendo. O sea, es un sistema de alarma que no está muy bien calibrado. Y no solo no está muy bien calibrado, sino que nos da una posibilidad de interpretar qué significa esa alarma. Cuando, por ejemplo, pongamos el ejemplo de una alarma de una casa, ¿no? Una alarma de una casa y suena porque está moviendo, y tú ves y te das cuenta que en realidad es el perro que está corriendo y que está jugando, y algo que era como una señal de amenaza, no solo es una amenaza, sino que se convierte en algo que hasta te puede hacer sonreír. Y tú puedes decir, qué bonito lo que está pasando. Y está pasando algo. Por eso la alarma sonó, no es que no pasaba nada. Esta es la idea de la resignificación. La resignificación tiene que ver con reconocer que algo está ocurriendo. Voy a dar una charla importante, voy a jugar un partido importante, haré una carrera que es importante, tengo una entrevista de trabajo que me importa, tengo una cita que me genera mucha expectativa, tengo un examen, en fin, una innumerable cantidad de cosas que son relevantes en el transcurso de nuestras vidas y que nuestro cuerpo nos avisa está pasando algo importante. Pero nosotros después podemos decidir qué narrativa queremos darle a eso. Es decir, podemos decir qué bueno está ocurriendo algo importante o qué susto está ocurriendo algo importante. Y esto justamente suena difícil de pensarlo porque justamente las emociones tienen un transcurso tan automático que es muy difícil pensar que nosotros tenemos injerencia en cómo vivirlas, pero cuando uno empieza a dar ejemplos, vemos que de esos ejemplos podemos empezar a abrazarnos o podemos empezarlos a tomarlos como faros, justamente en un camino que es un camino muy fértil en la resignificación de emociones. Entonces, algunos ejemplos. El más notable, el que yo cuento siempre, es la montaña rusa. O sea, la montaña rusa es un sitio donde una persona va, paga dinero para sentir miedo, porque ese miedo le da placer. O sea, y está pasando algo, porque cuando el tren cae en el precipicio o en un picado, el estómago sube y produces una cantidad de cortisol y el sistema límbico se activa, que si tuvieses un resonador magnético en ese momento se prendería fuego directamente de cómo se enciende. Es decir, no es que no pasa nada, pero le has dado otra narrativa en la cual dices, qué bueno que es esto en la vida. O sea, qué bueno, qué buen color de la vida de poder vivir el miedo de esta manera. O una película de terror. O cuentas en el libro la anécdota de que ibas en un avión, creo que con tus dos sobrinos, y ante la típica turbulencia tú sentiste ese miedo normal y ellos estaban disfrutando como locos, gritando que estaban en una montaña rusa, justamente, ¿no? O sea, estaban resignificando esa sensación sin ser conscientes. Estaban resignificando, eran niños, y yo ahí descubrí algo que me quedó justamente como una especie de mantra en mi vida, porque justamente uno me dirá, bueno, pero la montaña rusa es segura, vale, pero el avión también. De hecho, el avión es más seguro que una montaña rusa. Exacto. Entonamente, el argumento ese falla, justamente el argumento. Y además, yo cuento esto, de hecho, hace 50 años, no 50, ahora ya 70 años, la gente se subía a aviones como ahora nos subíamos a montañas rusas. Es como el que se sube ahora, no sé, a un viaje espacial, que te dicen, puedes ir, bueno, por supuesto que iría, te daría miedo, pero es fascinante. Y ese miedo lo aprecias. Entonces, la vida está llena de estas situaciones en las cuales el cuerpo te está avisando algo y tú puedes escucharlo, justamente no tratar de apagarlo, que es una estrategia muy mala para regular emociones, como decir, como
intentar que el miedo desaparezca. Es mucho más interesante escucharlo, abrazarlo, pero convertirlo en entusiasmo. De hecho, justamente hablamos antes del poder de las palabras, esto también lo cuento en el libro. En inglés existe la palabra thrill, que no tiene una traducción exacta, sería como entusiasmo, entre entusiasmo y vértigo. Pero justamente ese entre es importante porque tiene esas dos acepciones de algo que puede ser vertiginoso, pero que es positivo. Y de hecho yo cuento, porque me hizo mucha gracia, la definición, si pones en Google la definición de thrill, te dice el entusiasmo de saltar de un avión, como saltar de un avión en paracaídas, ¿sabes? Como yo tengo ahí como una figura, porque tiene unos dibujos en libros como de Strangelove, el personaje de Peter Sellers saltando arriba de un misil con su gorro de cowboy, como que es algo que justamente mucha gente lo disfruta. O sea, la persona que se tira en paracaídas como nosotros vivimos la montaña rusa. Esa frontera de qué uno puede disfrutar y qué uno, estas mismas sensaciones las vive con mucha adversidad, es una frontera que es muy trabajable y que es muy trabajable a través de la resignificación. Otro ejemplo, es muy sencillo, pero si lo pensamos es muy potente. Cómo uno va cambiando la significación de experiencias sensoriales. Por ejemplo, los sabores. Si a un niño tú le das un sabor amargo, o un sabor muy salado, o un sabor ácido, o ni que hablar un sabor picante, lo va a expulsar muy rápido. Va a ser, justamente hablamos antes de los gestos faciales, va a ser un gesto facial muy reconocible, que es el gesto del asco. Y de hecho va como a como tratar de escupir eso y va como a hacer todos gestos faciales que corresponden a tratar de sacar algo de la boca lo más rápido posible. Pero luego uno de grande, uno empieza a darse cuenta de que la vida es bonita y está buena y se vive como con más gracia a veces, si uno puede incorporar todo un repertorio de sabores. Y en un momento tienes la suerte de irte a un súper restaurante de estos de, no sé, 3 estrellas Michelin, en el que te dan cosas rarísimas, pero que justamente cada una de estas cosas se convierten en un placer. La sensación en la lengua es la misma. De hecho, fíjate otra vez, el picante en inglés se dice hot, que es caliente, o sea, se usa, y eso tiene sentido porque los receptores en la lengua, que son los receptores del picante, son los mismos receptores de térmicos, o sea, de temperatura, y son los mismos receptores del dolor. Y el mediador molecular que utiliza como la divisa cerebral que hace que uno codifique dolor, temperatura o picante es la misma. Pero y cuando una persona come picante de adulta, también te duele, pero es un dolor que puedes disfrutar. Y por ejemplo, ni que hablar el deporte. O sea, yo por ejemplo me he dedicado muy asiduamente a la bicicleta en los últimos años de mi vida, pero cualquier persona que corra, o cualquier persona que haga bicicleta, cualquier persona que nade, aprende a disfrutar de algo que no es un placer hedónico. Es algo que en el transcurso, mientras estás subiendo un puerto en bici, sufres. O sea, no puedes más, las piernas te duelen, pero ese es un sufrimiento que puedes apreciar. ¿Por qué lo aprecias? Porque está en una narrativa en la cual el placer de llegar ahí arriba es tan grande, la conexión que tienes con la naturaleza y con el cuerpo, y hasta incluso el poder entender que estas sensaciones que tienes forman parte de algo que es intrínsecamente estar vivo y que muy profundamente te sientes vivo. Entonces, esta capacidad que tenemos de darle distintas narrativas, distintas interpretaciones, distintos contextos a la experiencia emocional, no para apagarla, sino para interpretarla distinta, es lo que se llama la resignificación, es darle otro significado, otra narrativa a lo que nos ocurre, y es muy holgadamente, otra vez por muchos estudios científicos, la herramienta más poderosa para tener una mejor vida emocional. Interesante. Y de nuevo lo hacemos a través de las palabras o, por ejemplo, siguiendo con ese ejemplo que hacías del deporte o del ciclismo, del deporte en general, muchos estudios indican que a través del autodiálogo, diciéndonos las cosas adecuadas, podemos postergar la fatiga. Es decir, la fatiga no es algo puramente fisiológico, como se pensaba antes, sino que está en gran medida mediada por el cerebro, ¿no? Y podemos regular esa sensación de fatiga con ese autodiálogo, con esas palabras que nos motivan, que nos recuerdan por qué hacemos esto, etcétera, ¿no? Y ya como tercer bloque, por cerrar, ¿no? Hemos hablado de las palabras y de la autoconversación, pero evidentemente usamos las palabras para conversar con los demás, para llegar a acuerdos, para acercar posturas, algo que es especialmente importante en un mundo tan polarizado. Y mencionas en el libro a Michel de Montaigne, que es un autor que siempre me atrajo mucho, ¿no? Por su pensamiento muy moderno para su época.
Y dices que crea a través del ensayo una forma de pensar sobre cualquier asunto, que cualquier idea es pensable y conversable. Y esto me parece vital en un mundo, como te digo, que creo que tiene, por un lado, menos censura que antes, por suerte, pero hay casi más autocensura, ¿no? Porque no nos atrevemos a hablar de cosas pues, por miedo a un posible coste reputacional, por miedo a linchamientos en redes sociales. ¿Cómo lo ves y qué puede aportar aquí esta visión de Montaigne? Sí, yo creo que es un asunto muy tópico de estos días también, es cómo encontrar una genuina libertad de pensamiento, que se equipara mucho con, aquí otra vez viene la idea de que lo que decimos está muy asociado a lo que pensamos. Yo me acuerdo un día, mientras dices esto, me acordé justo algo, me acabo de tener un recuerdo de cuando estaba empezando mi doctorado en Estados Unidos. Fui a proponerle una idea al que era mi director, se llama Charles Gilbert, un neurocientífico muy, muy famoso. Y el tipo, esto es en inglés, ¿no? Me dijo, don't even think about it. Y yo me quedé mucho tiempo pensando, o sea, él ni siquiera me dijo, no lo digas, es ni siquiera lo pienses. O sea, no sabes como que ese uso idiomático de que hay cosas que no podemos decir y hay cosas que ni siquiera podemos pensar. Para mí, esto que traes ahora está en el eje de todo lo que hemos conversado, que es justamente, hay un montón de barreras mentales sobre cosas que no podemos hacer, sobre cosas que no podemos pensar, sobre cosas que no podemos decir, sobre cosas que no podemos cambiar. Para mí una paradoja muy grande es que las cosas en las que más creemos son al mismo tiempo en general las cosas que menos reflexionamos. O sea, tú le preguntas a una persona sobre cuáles son sus creencias más importantes, te las dirá. En general tiene que ver con la vida, con la muerte, con la religión, con, no sé, con el aborto, con la ideología, con la política. Y cuando le preguntas por qué cree esas cosas, en la mayoría de los casos justamente es difícil explicar esto porque son cosas que justamente las conversamos poco, son como los axiomas, son cosas que... Pero estos axiomas también son razonados y por eso distintas personas llegan a distintas conclusiones. Y Montaigne siempre proponía esta idea de no dar nada por sentado. Esto que decíamos antes, ¿no? Tú decías recién como las barreras mentales en la fatiga, el deporte, el decir no se puede correr la maratón en menos de 2 minutos, yo no puedo hacer matemática, o también no puede ser que las cosas sean de otra manera como yo las pienso. Es un ejercicio tremendamente nutritivo y tremendamente formativo el cada tanto preguntarse ¿y qué tal si no? Y juntarte con alguien que piensa completamente distinto y juntarte con esa persona a escucharla. Escucharla no como si fuese una idiota, no como si fuese una imbécil, no como si fuese alguien que piensa mal porque piensa algo radicalmente a cómo tú presupones que tienen que ser las cosas y darle una oportunidad. De eso solo pueden pasar cosas interesantes. Puede pasar que te des cuenta que a lo mejor algo que estás pensando no era tan razonable. Puede ser que no, puede ser que escuches y que entiendas los argumentos del otro, pero que decías, yo no los comparto y para mí estos otros son mucho más importantes. Pero has hecho el ejercicio de tratar de entender cómo piensa la otra persona. Sobre todo ir a esa conversación con ganas de aprender y no de convencer a la otra persona, que esto también ocurre mucho, ¿no? O sea, con qué disposición vas a una conversación / negociación influye mucho también en el resultado y en lo que aprendes y en lo que sacas de positivo de esa conversación. Muchísimo. Mira, te voy a dar 2 ejemplos. Uno que todo el mundo va a entender, porque aquí viene justamente otra idea de que muchas veces vamos a conversar sin saber por qué estamos yendo a eso. Y otra vez, estos salen todos de automatismos que podemos cambiar. El ejemplo que a mí más me gusta, porque creo que todo el mundo lo va a reconocer, son las peleas en el tráfico. O sea, las peleas en el tráfico son justamente una exageración de la desgracia de intuiciones humanas. Nosotros justamente venimos, como muchas otras especies, con una enorme tendencia a responder virulentamente a las agresiones. Porque otra vez, si tú eres un ciervo en el bosque, más vale que cuando alguien te agrede no te pongas a hablarle como montaña y decir, bueno, mira, a ver, conversemos, a ver cómo lo ves tú y cómo lo pienso yo. Pero nosotros no somos ciervos en el bosque. Somos humanos en una cultura mucho más interesante. Entonces tenemos otra oportunidad. Entonces, cuando una persona viene y le golpea el coche a otra, se bajan las dos, cada una de ellas como si hubiesen declarado la guerra mundial. O sea, en el habitáculo mental de esa persona, la trascendencia que tiene ese hecho en la magnitud de la historia es magna. O sea, se está decidiendo el futuro del mundo en ese intercambio. Y además con un ánimo tremendo de justiciar, ¿no? O sea, y en general, por supuesto, seguramente hay mucho tipo de accidentes. Hay alguno en el que uno venía muy distraído, en el que uno se pasó, en el que uno venía conduciendo muy agresivamente. Pero sea cual sea el caso, siempre es mucho más interesante y además justamente termina en consecuencias mucho mejores. Si tú en un segundo antes de bajarte dices, bueno, vamos a
ponerme un segundo en el sitio del otro. A lo mejor también venía cansado, son las 6 de la tarde y venía haciendo idioteces, pero bueno, el tipo, y venía con los chicos atrás que le venían gritando y a lo mejor venían mirando el teléfono, que no tiene que hacerlo y está mal, pero yo también lo hago. Y entonces te das cuenta que a lo mejor puedes bajar justamente con otra disposición, que no es la disposición de salir a destrozar al otro, sino a tratar de resolver la situación. Y cuando bajas con esa disposición pasan muchas cosas. Primero que la otra persona se sorprende, o sea, es un lugar como tremendamente inédito. Y eso es exactamente lo que hacía Montaigne. O sea, Montaigne lo que vivía en un momento en el cual estas batallas eran mucho peores que las del tráfico. O sea, había guerras entre hugonotes y católicos, digamos, entre protestantes y católicos. Mortales. Y la gente en ese momento, si tú decías algo que no era lo que el otro quería escuchar, no es que te insultaba en Twitter, es que te acuchillaba. Y entonces venían, y como Montaigne decía todo, y como esta gente que podía pensar cualquier cosa, irritaba a todo el mundo, venían muy seguido a darle unas golpizas suculentas. Y cuando venían a dar unas golpizas suculentas, Montaigne lo que hacía es abría las puertas de su casa, en vez de cerrarlas y disparar lanzas, y les ofrecía comida y bebida, y les decía, mira, ¿sabes qué? Vamos a conversar. Y funcionaba. Porque la gente se quedaba como anonadada de que había descubierto una cosa tremendamente, un arma que nunca se habían imaginado, que justamente es el arma de las palabras, es la capacidad que tienen las palabras de transformar las cosas. Por supuesto, este es un caso un poco idílico. Hay veces en las cuales si una persona hay muchas situaciones en las cuales, digamos, la vida lamentablemente no tiene este tinte así tan bonito narrativamente. Pero en muchísimas situaciones de la vida, si un segundo pensamos, vamos a jugar a que somos Montaigne, en discusiones de pareja, en discusiones entre padres y hijos, ya no hablo de grandes conversaciones políticas, hablo de cosas muy mundanas y muy sencillas, en discusiones entre el tráfico, en discusiones en la vida laboral. Si uno, en vez de tratar de destrozar al otro, hace un segundo un ejercicio de empatía y dice, vamos a entenderlo, porque el otro no es un imbécil, y que el otro me entienda a mí, porque yo tampoco lo soy. Y vamos a ver cómo puede ser que hayamos llegado a este conflicto o de esta separación tan grande entre dos personas que son más o menos razonables. La probabilidad de que eso termine bien es muchísimo, pero muchísimo más alta de lo que pensamos. Sin duda. Y de hecho ahí resumes algunos de los puntos que ya planteaba Montaigne, que suenan muy importantes, muy interesantes hoy, pues me imagino que hace 400 años pues era todavía más radical, ¿no? Por mencionar algunos, decía, por ejemplo, como recomendaciones para una conversación: no ofenderse con quien piensa distinto y abrazar a quien nos contradice, no hablar para convencer, sino para disfrutar, apreciar el ejercicio de razonamiento, dudar de uno mismo y recordar que siempre podemos estar equivocados, y no confundir lo bello con lo cierto, ¿no? Bueno, hay varias más que dejo ahí para que la gente se compre el libro, pero me parece muy interesante. Y hablas también después de los grises de alta confianza, que justamente tú llamas Montaignes o Montaignes en el libro, ¿no? ¿A qué se refiere esta idea? Bueno, cuando en muchos asuntos de la vida que admiten muchas interpretaciones, hay gente que opina muy fuerte, hay blancos y negros, quiero decir, o hay extremos de un lado y del otro, ¿no? Es lo que vivimos hoy tan manifiestamente en tantos sectores de la vida, que es que todo se vuelve muy polarizado, ¿no? O sea, hay muchos problemas de estos y como que justamente no existe este ejercicio de intercambiar ideas de una manera cordial. Cada uno lo que va haciendo es acuñando sus propias ideas, se reúne de los que piensan igual, te convences cada vez más de eso y empiezas a defenestrar y a desconfiar y a agredir y atacar al otro campo, que es el que piensa distinto sobre estos asuntos. Y luego hay un grupo de gente que es minoritario, pero que son como muy importantes, que son los catalizadores de consensos, son como la gente, que es los que entienden que los problemas son complejos, son genuinamente complejos, y que está bien que tengas una posición y una opinión porque tienes que tenerlo, pero otra vez volviendo a lo que hemos dicho mucho hoy, vale la pena también hacer un elogio a la duda y temperar la confianza y por lo menos entender que está bien que tú creas lo que creas y que actúes de acuerdo a eso, pero que puedas un segundo meterte en la perspectiva del otro. Y por eso estos yo los llamo los grises, porque están entre los blancos y los negros como dos extremos en una posición en cualquiera de estos problemas, pero justamente no son grises que sean dubitativos, que te digan, mira, yo no sé, es muy difícil, esto no lo puedo resolver, sino que es gente que realmente entiende y aprecia
la complejidad del problema y por lo tanto están seguros de que lo correcto es poder escuchar a una visión y a la otra. Saliendo del campo de lo ideológico, esto es muy común, porque esta figura se parece mucho como al terapeuta de pareja, ¿no? O sea, un terapeuta de pareja es alguien que cuando tú tienes una pareja que se pelea, justamente ahí está él que dice esto y esto y esto y esto y esto y te da un montón de argumentos que son ciertos. Y luego ella que dice y esto y esto y esto y esto y da un montón, en casi todos los casos también da un montón de argumentos que son ciertos, porque cada uno tiene una perspectiva y un sistema de valores y un sistema de cansancios y de cosas que ya no aguantan más y de las cosas que más les importan. Y desde esa mirada cada uno está razonando de manera correcta. Y entonces lo que ese terapeuta de pareja hace es le dice, mira, lo que tú estás diciendo está bien, pero lo que ella dice también está bien. Y parece raro porque parece contrario, parece como que una especie de ruptura lógica en el que uno dice A y el otro dice B y los dos tienen razón, pero justamente fíjate que son dos argumentos válidos, porque justamente es una lógica multidimensional en la cual no estamos discutiendo un único argumento que es de un lado o del otro de la moneda, sino que lo que estamos discutiendo es situaciones en las cuales hay como muchas fuerzas, cuál es la que estamos más enfocados y cuál es la que estamos viendo y cuáles son las que no estamos viendo. Y entonces en este ejercicio de foco, en un proceso de razonamiento, este terapeuta de pareja o este creador de consenso es alguien que puede hacer que personas que a priori no podían ponerse de acuerdo encuentren una manera de encontrarse, una manera de reunirse. Sí, sí, ahí queda esa gran recomendación, esa importancia de buscar los acuerdos a través del arte de la conversación. Y por ir cerrando ya y por reforzar ese enfoque práctico que comenté al principio, muy basado en experimentos en el mundo real, imagínate que no hubiera límites financieros, ni éticos, ni de tiempo. ¿Qué experimento te gustaría hacer, ¿no? Que sería otra forma de preguntar qué cuestión de la neurociencia o de la vida en general te genera más curiosidad y no te gustaría morirte sin la respuesta. Qué buena pregunta. Y qué difícil, qué buena justamente. ¿Ves? Ahí está lo que estamos hablando. Como, o sea, si tuviese que darte la primera respuesta, te voy a dar una, pero la primera sería no lo sé. Pero ¿sabes? Me acaba de pasar algo que justamente yo creo que está bien y es bonito, que es y aprecio eso. O sea, no me siento incómodo. Digo, me has llevado a algún lugar que va más allá de lo que y justamente creo que el poder recibir eso con placer y no como con vergüenza o creo que está bien. Dicho esto, yo pienso que hay algo que es común a toda la búsqueda mía del libro y a mucho de lo que hemos hablado, que tiene que ver con lo que los griegos llamaban tener una vida virtuosa. Y a mí no me gusta tanto esa palabra porque la palabra virtud tiene esta acepción como de ejemplar o de modélica. Pero a mí lo que me resulta interesante es en tanto en cuanto se parece un poco a la vida que uno quiere vivir. A mí me gusta la metáfora de que cada uno de nosotros tenemos una especie de ecualizador, ¿sabes? Como están estos viejos amplificadores que tú podías ecualizar los graves y los agudos y podías subir y poner la música un poquito como querías escucharla. Y cada uno la escuchaba como la quería ecualizar. El que quería más agudos. Pero lo que tenías justamente es esa libertad de escuchar la música un poquito ecualizada tal como uno quería. A mí me resulta interesante esa idea en el dominio de la vida mental y de la vida emocional. Sí, yo creo que todos tenemos también estos ecualizadores donde alguno tiene mucho enfado, otro tiene poco miedo, otro tiene mucha risa, otro tiene mucha vergüenza, otro tiene demasiado celo. Pero a diferencia de ese ecualizador, no tenemos tan claro cómo se mueven esos interruptores. De hecho, yo he hecho un primer experimento parecido a esto, que es como, imagínate que existiesen, ¿cómo querrías cambiarlos? ¿Cuál subirías? ¿Cuál bajarías? ¿Cuál lo dejarías como está? Este experimento que ahora, o sea, que te está aprendiendo un experimento que yo quería hacer, pero me doy cuenta que es uno que estoy haciendo en realidad. O sea, que a lo mejor estoy haciendo un poco lo que quiero hacer. Pero a largo plazo creo que lo que me gustaría, porque me pareciera como una enorme contribución a que tengamos eso, vidas más virtuosas en el buen sentido de la palabra, es identificar y entender cómo nosotros podemos manejar estas perillas, estos interruptores, que de alguna manera definen los colores con los cuales cada uno experimenta en la vida. Y que cada uno en libertad lo elija. O sea, el que quiere estar lleno de vergüenza, que lo esté, y el que quiere tener poco, es decir, no es que yo pienso que haya una vida modélica en términos de algunas emociones que deberíamos experimentar, pero que sí que cada uno tenga la libertad de poder vivir la vida que quiere vivir. Genial, Mariano. Pues muchas gracias de verdad por tu tiempo. Felicidades por tu gran labor divulgativa y seguimos en contacto. Mil gracias de verdad por todo. Abrazo, Marcos, un placer. Un abrazo.